Buenos días a todas y todos. Como sabemos quienes participamos en este curso, en el año 2006 se hizo referencia al concepto de control de convencionalidad en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la violación a los derechos humanos del señor Almonacid Arellano por parte del Estado de Chile. Si bien con anterioridad también se había utilizado esa expresión en diversos votos particulares del ilustre jurista mexicano y entonces juez y presidente de la Corte Interamericana, don Sergio García Ramírez. Es a partir de 2006 que la doctrina del control de convencionalidad se ha venido desarrollando y precisando en la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Asimismo, de una manera paralela, la obligación de realizar un control de convencionalidad se ha ido incorporando como una de las labores que realizan las juezas y los jueces de América, lo cual ha generado también importantes debates en varios países sobre el concepto mismo, su alcance e implicaciones. El presente módulo del curso tiene por objeto estudiar, no tanto desde una perspectiva teórica, sino práctica, algunas formas como los poderes judiciales de los estados del hemisferio han realizado el control de convencionalidad, tomando en consideración las circunstancias fácticas y los contextos normativos e institucionales específicos. Analizaremos en este módulo sentencias de juezas y jueces de Argentina, Colombia, Perú y Uruguay, que han efectuado un control de convencionalidad, algunos de los cuales lo han subsumido dentro del respectivo control de la constitucionalidad, según veremos. A través del análisis comparado de tales sentencias, esperamos contribuir a aclarar los elementos esenciales del concepto, así como a aportar elementos teóricos adicionales a los debates y desafíos alrededor del tema, con base en la propia práctica que han seguido algunos de los tribunales de la región. El punto de aproximación que debe prevalecer al tratar el tema del control de convencionalidad es que se trata de una obligación que tienen las juezas y los jueces, lo cual tiene como correlato un derecho inherente a todo ser humano. En este sentido, al interpretar y aplicar las normas de derechos humanos, el derecho internacional establece que las juezas y los jueces deben realizar un control de convencionalidad como corolario de las obligaciones previstas en los artículos 25, así como primero y segundo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho control se refiere, pues, al deber que tienen las juezas y los jueces de ejercer un permanente control respecto de la compatibilidad de las normas del ordenamiento jurídico interno con los tratados internacionales, e incluso, como lo ha establecido la Corte Interamericana en su posterior y más reciente jurisprudencia, también de las prácticas judiciales, siempre con el fin de garantizar la estricta observancia de los derechos humanos en conformidad con los tratados internacionales y la interpretación que más favorezca a la persona humana. Para ejercer este control, el Poder Judicial de cada Estado, parte de un tratado, debe tener en cuenta, al interpretar y aplicar las normas internas, además de la letra del Tratado Internacional, ya se trate de la Convención Americana o algún otro instrumento interamericano de derechos humanos, también la interpretación del mismo que ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de tales instrumentos. Pero, ¿cuáles son las opciones que tienen las juezas y los jueces para cumplir con sus obligaciones de protección judicial? Según lo establecido por la propia Corte, existen dos formas distintas de ejercer el control de convencionalidad. La primera, a través de una interpretación judicial coherente y conforme con los principios convencionales. Y la segunda, en caso de que resulte imposible una interpretación compatible con la Convención, ajustando la práctica judicial para evitar que el uso de esa norma, por ejemplo, pueda acarrear la inaplicación de la misma.
en tanto se materializan los procesos respectivos que permitan su expulsión del marco jurídico interno. En cuanto a las características de dicho control, conforme a lo indicado por la Corte Interamericana, se trata de un control ex oficio, por lo que debe ser realizado con independencia de que sea invocado o no por las partes de un juicio. Asimismo, es un control al que están vinculados, cito, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. Destaco en este aspecto que son todos los jueces y las juezas, pues en atención al contenido de la obligación de protección judicial, ningún juzgador que tenga asignada la competencia de interpretar las normas de los derechos humanos, en tanto agente del Estado, podría dejar de ejercer dicho control, pues lo contrario equivaldría a la ausencia de protección judicial efectiva y, por tanto, a un acto lesivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya consecuencia podría acarrear la responsabilidad internacional del Estado. La última característica es que, según lo ha establecido la Corte Interamericana, el control de convencionalidad debe ser realizado por las juezas y los jueces en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Es aquí donde el Estado cuenta con el deber de buscar, en conformidad con la estructura de su propio aparato judicial y las respectivas competencias otorgadas a las jueces y los jueces federales y locales, la manera como el diseño y atribuciones dentro del respectivo Poder Judicial se puedan ajustar para realizar este control, dotando de seguridad jurídica al sistema. Sobre este punto, quisiera precisar, entrando propiamente ya en la materia del módulo, que aun cuando desde la perspectiva del derecho internacional no hay duda alguna de que el control de convencionalidad es una obligación que debe ser cumplida, sin importar el diseño interno con el que cuenta el Estado, lo cierto es que en el derecho comparado hay determinados aspectos de orden constitucional que inciden directamente en la posibilidad y atribuciones que tienen las juezas y los jueces para poder realizar el control de convencionalidad. En este sentido, como se verá en las sentencias que serán estudiadas, uno de los aspectos determinantes es la jerarquía que tengan los tratados de derechos humanos en el orden jurídico nacional. Si en el ámbito interno una norma contenida en el texto constitucional o una norma de orden legal tiene mayor jerarquía a la Convención Americana, se dificulta que el juez constitucional pueda hacer prevalecer esta última en comparación con otros instrumentos. Por el contrario, el control de convencionalidad se facilita cuando en el orden jurídico interno los tratados internacionales de derechos humanos tienen misma o superior jerarquía que el texto constitucional, o en aquellos estados que han reconocido la existencia de un bloque de constitucionalidad. En segundo término, además de la jerarquía del propio tratado, un aspecto importante a considerar es la jerarquía que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana o los estándares de la Comisión Interamericana en el orden jurídico interno. Si la jurisprudencia se reconoce solo como un criterio orientador para el juez interno, puede resultar que el juez nacional se arrogue funciones de intérprete superior o alterno del contenido del tratado o del mismo derecho contenido en el tratado que encuentra su reflejo en el texto constitucional, lo cual sería contrario a la esencia misma del tratado que reconoce e indica quién es su intérprete final válido. En consecuencia, tratándose de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte y la Comisión son los parámetros que permiten describir el alcance mínimo de los derechos contenidos en ella que los estados están obligados a garantizar. Por lo tanto, la jerarquía normativa de la jurisprudencia es inescindible a la que tiene la propia Convención
y debe tener el mismo valor que el tratado en el orden normativo. Un tercer aspecto de relevancia es la existencia o ausencia de cláusulas abiertas de recepción a nuevos derechos, es decir, normas que reconocen que los derechos humanos no se agotan en el listado de los reconocidos en los textos constitucionales, sino que incluyen aquellos contenidos en los tratados internacionales o bien los desarrollados vía jurisprudencia. En este sentido, recordemos, por ejemplo, que el derecho a la verdad constituye una construcción jurisprudencial no reconocida formalmente a la letra de la Convención Americana. Finalmente, un cuarto aspecto es el reconocimiento del principio pro persona como parámetro de interpretación de los derechos. Conforme a este, siempre debe preferirse la opción que más favorezca a la persona humana. Si este principio no está reconocido como el vector de toda la interpretación judicial en derechos humanos, se corre el riesgo de optar por interpretaciones que privilegien jerarquías normativas, como lo es decir que las restricciones en el texto constitucional deben prevalecer sobre los tratados de derechos humanos. En realidad, el derecho internacional es muy claro y obliga que la norma que siempre ha de privilegiarse es la que más proteja a la persona con independencia de su ubicación o jerarquía en el orden interno. En suma, considero que los mejores diseños normativos en el derecho comparado son los que toman en cuenta los anteriores aspectos: jerarquía supraconstitucional o bloque de constitucionalidad de los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia de los órganos autorizados para interpretar válidamente los derechos, cláusulas abiertas al reconocimiento de nuevos derechos y consagración del principio pro persona como guía para la interpretación de los derechos. Teniendo en cuenta lo señalado, el estudio de casos con base en el derecho comparado identifica que el marco jurídico constitucional influye en las posibilidades de cumplir con la obligación de realizar un control de convencionalidad. De allí que resulta esencial que el órgano legislativo dote al marco jurídico interno de un diseño que posibilite que las juezas y los jueces tengan atribuciones y oportunidades para realizarlo. Por lo tanto, como modelo de análisis de primera impresión sobre las posibilidades de realizar un control de convencionalidad, resulta conveniente mirar primero cuál es la manera como se encuentran previstos en el orden jurídico interno los aspectos que ya he mencionado. El presente módulo se ha organizado con base en la técnica de aprendizaje en el estudio de casos. Se pretende precisamente que por medio de la lectura de una sentencia, las y los participantes puedan identificar la importancia que tienen los aspectos de diseño que he mencionado, a fin de posibilitar que las juezas y los jueces realicen un control de convencionalidad. Asimismo, se pretende que las y los participantes identifiquen cuál es la manera como las y los impartidores de justicia utilizan la jurisprudencia de la Corte o los estándares de la Comisión en el orden interno. Si es una tarea de adecuación de una práctica judicial, si es una interpretación conforme o bien si es una inaplicación, por ejemplo, de la norma inconvencional. Cada día se les proporcionará un cuestionario en donde ustedes deberán responder a algunas de las preguntas con base en el análisis de las decisiones cuya lectura habrán realizado. Asimismo, de manera paralela, ustedes recibirán unas disposiciones normativas hipotéticas respecto de las cuales deberán realizar un control de convencionalidad. Para tal efecto, les recomiendo leer sentencias de la Corte Interamericana relacionadas con los estándares aplicables en materia de detención preventiva. En la lista de lecturas obligatorias incluimos una sentencia que puede ser útil para resolver el caso práctico, como es la correspondiente al caso de Barreto Leiva contra Venezuela. Finalmente, quiero reiterarles que tanto el licenciado Jorge Humberto Mesa, abogado especialista en derechos humanos de la Comisión Interamericana, como un servidor,
En tanto profesores corresponsables de este módulo, nos encontramos a su disposición para cualquier duda o retroalimentación relacionada con el mismo. Agradezco a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y de manera especial a su secretario ejecutivo, el distinguido magistrado electoral y apreciado amigo Armando Maitret, su amable invitación para impartir este módulo. Asimismo, aprecio y reconozco su interés en participar en el mismo, que estoy seguro fomentará mejores impartidores de justicia para nuestro país, lo cual no solo repercutirá en que el Estado mexicano no incurra en eventual responsabilidad internacional, sino también en fortalecer el carácter subsidiario y complementario de los órganos del sistema interamericano, pero sobre todo en lograr una protección judicial más efectiva de los derechos más esenciales de todas y todos, a fin de preservar su dignidad humana, eje rector, razón toral y valor fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho y del sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias y una cordial bienvenida a este módulo del curso.